Bienvenidos a Escuela Online de Salud. La valvulopatía mitral constituye una de las principales causas de las enfermedades cardíacas y se encuentra en aumento debido al envejecimiento de la población. En este audiovisual describiremos la etiopatogenia, fisiopatología, así como las manifestaciones clínicas y el manejo diagnóstico terapéutico de la estenosis y de la insuficiencia mitral. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. La válvula mitral se encuentra localizada en forma de compuerta entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En realidad forma parte de un aparato denominado aparato valvular mitral que está constituido por 4 elementos. En primer lugar, el anillo mitral. En segundo lugar, las valvas mitrales anterior y posterior que se insertan en este anillo mitral. En tercer lugar, las cuerdas tendinosas, que son un entrelazado de filamentos de tejido conectivo fibroso que se encargan de unir las valvas con el cuarto elemento, los músculos papilares. La valvulopatía mitral se clasifica en estenosis mitral, en la cual las valvas mitrales presentan cierta dificultad en su apertura, y en insuficiencia mitral, que se caracteriza por un cierre defectuoso de las mismas. La fiebre reumática sigue considerándose como la principal causa de estenosis mitral en el mundo. Es más frecuente en el sexo femenino en el 80% de casos, y su presentación suele asociarse con otras valvulopatías como la insuficiencia mitral o la valvulopatía aórtica, siendo muy infrecuente su presentación aislada. La estenosis mitral degenerativa es la segunda etiología en frecuencia, con un aumento progresivo de su incidencia debido al envejecimiento de la población. Se asocia con hipertensión arterial, enfermedad aterosclerótica y estenosis aórtica. El engrosamiento y calcificación de las valvas con la posterior fusión comisural es el mecanismo principal de la estenosis mitral reumática, que aparece como consecuencia de un proceso inflamatorio autoinmune crónico. En la estenosis mitral degenerativa, la lesión principal consiste en la calcificación anular mitral y la base de las valvas sin presencia de fusión comisural. Estos cambios estructurales conducen a la disminución del área valvular mitral, definida como significativa cuando es igual o menor a 1,5 centímetros cuadrados. Esta situación hace que aumente la presión auricular izquierda, que con el tiempo conduce a una dilatación progresiva de la misma y, en último término, se transmite retrógradamente sobre la vasculatura pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar. Este último hecho es lo que caracteriza el estadio final de la estenosis mitral y determina el inicio de los síntomas. Los síntomas más frecuentes son la disnea de esfuerzo y los episodios de descompensación de insuficiencia cardíaca en forma de edema agudo de pulmón. La estenosis mitral presenta una alta capacidad embolígena por su alta incidencia de fibrilación auricular
pudiendo ser el ictus u otros eventos embólicos la primera forma de presentación. La insuficiencia mitral es una de las valvulopatías más frecuentes a la que nos enfrentamos en nuestra práctica clínica diaria. Consiste en un cierre inadecuado de la válvula mitral durante la sístole ventricular, cuya consecuencia es el flujo retrógrado de sangre hacia la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo inicialmente va a intentar compensar la sobrecarga de volumen que genera la insuficiencia mitral, aumentando la contractilidad miocárdica y generando una hipertrofia excéntrica, o sea, una dilatación ventricular. Pero cuando este mecanismo es insuficiente, el ventrículo izquierdo claudica, incrementándose el volumen telesistólico y disminuyendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Podemos clasificarla en insuficiencia mitral primaria, en la que uno o varios componentes de la válvula mitral están directamente afectados. La causa más frecuente de esta insuficiencia mitral primaria suele ser degenerativa. Y la insuficiencia mitral secundaria o funcional, en la que el aparato valvular y subvalvular son estructuralmente sanos y la insuficiencia mitral se produce por un desequilibrio entre las fuerzas de cierre y de anclaje secundario a alteraciones en la geometría o contractibilidad del ventrículo izquierdo. La causa más frecuente de insuficiencia mitral secundaria es la miocardiopatía dilatada. También la insuficiencia mitral secundaria a cardiopatía isquémica, y de hecho esta engloba a la insuficiencia mitral aguda secundaria a rotura o disfunción del músculo papilar que se produce en los primeros días desde el comienzo del síndrome coronario agudo. Suele ser más grave por su presentación aguda y menos frecuente que una insuficiencia mitral postinfarto, en la que en este último caso la insuficiencia mitral suele ser secundaria a las alteraciones segmentarias de la contractibilidad del ventrículo izquierdo. La principal forma de presentación de la insuficiencia mitral suele ser la disnea de esfuerzo, con episodios de descompensación de insuficiencia cardíaca con sintomatología de predominio izquierdo, o sea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna o la auscultación pulmonar de crepitantes. Un factor precipitante de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes suele ser la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, a la cual se encuentran más frecuentemente expuestos por la dilatación auricular que supone la insuficiencia mitral. Otro precipitante frecuente de descompensación en estos pacientes suelen ser las crisis hipertensivas, ya que el aumento de poscarga que suponen aumenta el volumen regurgitante. La prueba complementaria fundamental para el diagnóstico de estas valvulopatías es el ecocardiograma, papel importantísimo para el diagnóstico y estudio etiológico, permitiendo cuantificar la gravedad y la repercusión sobre las cavidades. Otras pruebas utilizadas son el electrocardiograma, donde se podrán observar datos de crecimiento de cavidades izquierdas, así como la fibrilación auricular, que como ya hemos dicho es una arritmia frecuente en estas dos entidades. También la radiografía de tórax, en la que se pueden observar datos de congestión pulmonar y crecimiento tanto de aurícula izquierda como de ventrículo izquierdo. En las fases más avanzadas se puede observar dilatación de cavidades derechas por la situación de hipertensión pulmonar. Y en la analítica es de utilidad el valor de las cifras de NT-proBNP, con un carácter diagnóstico y pronóstico.
También la presencia de anemia, insuficiencia renal, elevación de enzimas hepáticas, alteración de la función tiroidea o leucocitosis con elevación de reactantes de fase aguda también suponen marcadores pronósticos y o etiológicos de descompensación. El tratamiento será médico de la insuficiencia cardíaca y de la fibrilación auricular, e intervencionista en algunos casos mediante cirugía o mediante terapia percutánea con el dispositivo MitraClip. Bien, en este audiovisual hemos visto la etiopatogenia, fisiopatología, manifestaciones clínicas y abordaje diagnóstico terapéutico de la valvulopatía mitral. En el próximo audiovisual de esta serie, continuaremos el estudio de las valvulopatías centrándonos en la referente a la válvula semilunar izquierda. En concreto, la estenosis aórtica. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.